Muy buenos días, bendiciones. Quisiera entregar un poquito un conocimiento en la cual he visto que muchos cristianos no tienen este conocimiento, ¿ok? Por eso quiero entregar este conocimiento esperando que le sirva, po, que esta información a usted le sirva. Y si le sirve, le dé la gloria a Dios, po, ¿ok? En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12, está hablando de está hablando de un tema. El tema en el cual está hablando es sobre el regreso del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el aire. Está hablando de ese regreso. Eso es el tema que está tocando en ese lugar, ¿ok? Pero también sigue el relato y relata de que eh, relata sobre el hombre de pecado y el hijo de perdición. Bueno, quiero también hacerle mención de eso, que cuando está hablando del hijo de pecado y el hijo de perdición, está hablando de la humanidad de pecado, de la humanidad de perdición. Pero específicamente está hablando, para que usted pueda entender, está hablando de los falsos cristos y falsos profetas, ¿ok? Cuando está hablando del hijo de perdición y el hombre de pecado, está hablando de el espíritu del anticristo, ¿ok? Recuerde lo que dice en, en el libro de Juan, primera de Juan, correcto, capítulo 2, versículo 18, y así también expresa, dice que estos, que son los anticristos, eran de nosotros, pertenecían al pueblo de Dios, eran parte de nosotros, pero ellos se desviaron, o mejor dicho, volvieron atrás del santo mandamiento que Dios le dio. En otras palabras, ellos dejaron de guardar la doctrina del Señor Jesucristo. Ellos pertenecían también al pueblo de Dios, porque la palabra bien dice que todo lo que pertenecemos al pueblo de Dios guardamos la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Y cuál es la doctrina del Señor Jesucristo? Bueno, explica en el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, del versículo 4 al 11. Ahí explica cuál es la doctrina del Señor Jesucristo, y es guardar sus santos mandamientos, los mandamientos de Dios. Bueno, dentro de eso no hay que confundirse, por favor. Lo que habla en Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, ¿verdad? Del 1 al 12, habla específicamente, vuelvo a repetirlo, eh, sobre el tema del regreso del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el aire, pero esto se hará después que ocurra la gran apostasía. Eso quiere decir que después que aparezca el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y lo que le estoy haciendo mención, que ese hombre de pecado e hijo de perdición son todos los Judas Iscariote, son todos los que venden a Jesucristo. Recuerda que por 33 monedas de plata fue vendido por Judas Iscariote y él fue el único hijo de perdición que se perdió. Recuerda que cuando Jesús estaba orando por su discípulo, dijo que no se pierda ninguno, a excepción el hijo de perdición, hablando de Judas Iscariote. Entonces, cuando está hablando en 2 Tesalonicenses, está hablando de todos los Judas Iscariote, de todos aquellos que se desviaron de la doctrina de Cristo, que es guardar sus santos mandamientos. Explicando esto, el Señor dice, hablando exactamente de los falsos Cristos y falsos profetas, que ellos son los anticristos, juntamente con todos sus seguidores. No solamente están hablando de los falsos cristos y falsos profetas como los que están hoy en día, sino que también son todos aquellos que los siguen, para que usted comprenda aquello. Por eso la palabra de Dios dice que aunque Israel fuera como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la iglesia de Dios sea como la arena del mar, muchos dicen llamarse que son cristianos, solamente un pueblo pequeño es fiel a guardar la doctrina de Cristo. Todos los demás se desviaron a una, dice la palabra de Dios. Se desviaron a una. ¿De qué se desviaron? De los santos mandamientos que Dios les pidió que guardasen. ¿Se comprende? Entonces sigue relatando hasta el versículo 2 y dice que Dios mismo, ¿verdad?, le entregó y le dio un espíritu engañoso. Ese espíritu engañoso es el espíritu del anticristo, que siempre ha estado en la tierra. Es el mismo espíritu de la potestad del aire. Dice que este espíritu, ¿verdad?, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es lo que relató el Señor Jesucristo. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice, volveré a mi casa, dice, y vuelve a donde está el hombre. Y si el hombre permanece seco, sin el Espíritu Santo, el espíritu inmundo viene y toma 7 espíritus más malos que él y se meten en el hombre, y esos hombres terminan siendo peores que al comienzo. Lo relata claramente el Señor Jesucristo de esa forma y también en el libro de Segunda de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, donde habla de los falsos maestros y falsos profetas, ¿verdad?
que son lo que le estoy haciendo mención, que son los falsos cristos y falsos profetas, entonces ellos son aquellos anticristos que iban de aparecer. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19, expresa y hace mención, dice, ya sabemos que es el último tiempo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han salido muchos anticristos, muchos. Eso quiere decir que muchos apostatan de la fe de Dios, de la fe en Jesucristo. Entonces quería hacerle mención de eso para que usted tenga el conocimiento que está hablando de ese tema del regreso del Señor Jesucristo y está hablando que el espíritu del anticristo, que son los falsos cristos y falsos profetas, van a traerle un mensaje. Y ese mensaje es justamente sobre el regreso del Señor Jesucristo. Y les van a decir a todo el mundo, porque ese evangelio se repartió a todo el mundo, ese falso evangelio, diciendo, Cristo viene ya y el fin del mundo se acerca. Bueno, ahí usted lo puede leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, que ese es el tema que trae los falsos cristos y los falsos profetas. Ahora, si usted quiere ver también, que sería bueno que lo lea, también lo dice en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 8, dice, este es el mensaje que van a traer los falsos cristos. El tiempo está cerca, dando a entender, el fin del mundo está cerca y Cristo está por venir. Ese es el tema, o mejor dicho, ese es el evangelio del terror que traen los falsos cristos. Este es un pequeño conocimiento que se le está dando para que usted pueda tener ese entendimiento. De todo corazón, espero que le llegue a las personas adecuadas y que les sirva para usted. ¿Ok? Yo anhelo que esto le sirva a usted, si va a escuchar esto, y si le sirve, dele la gloria a Dios. ¿Ok? Porque estos temas generalmente no se tratan en un día domingo en la iglesia, sino que cuando hay estudios de la palabra de Dios que son generalmente dentro de la semana. Un abrazo y muchas bendiciones esperando que le sirva. Amén. Chau, chau.